Vivimos en una época donde todo cambia rápido, la tecnología, las costumbres, las formas de pensar, y uno de esos cambios se ve incluso en lo más íntimo. ¿Qué hacemos con el cuerpo después de la muerte? El entierro ha sido la tradición durante miles de años, pero cada vez más familias eligen la cremación. Es más barata, más rápida, más práctica. Pero surge una pregunta profunda que muchos creyentes se hacen en silencio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es pecado la cremación? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y lo haremos sin miedo, con la palabra de Dios en la mano, con ejemplos claros y con una reflexión que va a tocar tu vida. Quédate hasta el final, porque no solo responderás esta duda, sino que también saldrás con una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y la eternidad. Capítulo 1. La visión bíblica del cuerpo. En el libro de Génesis, leemos que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Desde ese momento, el cuerpo humano dejó de ser simple materia. Se convirtió en templo vivo del Espíritu de Dios. El cuerpo no es un estorbo, no es un envoltorio sin valor, es creación divina. Y aunque sabemos que un día volverá al polvo, la Biblia enseña que debemos honrarlo, cuidarlo y respetarlo incluso después de la muerte. Por eso, cuando estudiamos la Escritura, vemos que el patrón constante para el pueblo de Dios fue el entierro. Abraham fue sepultado. Isaac fue sepultado. Jacob pidió que lo enterraran junto a sus padres. José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida para ser sepultados. Aún Moisés, de quien no se halló su tumba, fue sepultado por el mismo Dios. La sepultura no era un simple trámite, era un acto sagrado, una señal de respeto, una declaración de esperanza en la resurrección. Capítulo 2. El entierro frente a la incineración. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que la incineración o quema de cuerpos está ligada a contextos negativos. En el libro de Josué, Acán y su familia fueron apedreados y quemados como castigo por su pecado. En el profeta Amós, Dios reprende a Moab por haber quemado los huesos del rey de Edom. En general, la cremación aparece asociada a juicio, a deshonra, a profanación. El contraste es claro. Los justos eran sepultados con honor, mientras que la quema de cuerpos estaba ligada al castigo. Capítulo 3. Jesús y la sepultura. El ejemplo más grande lo encontramos en Jesucristo. Cuando murió en la cruz, José de Arimatea pidió su cuerpo y lo colocó en una tumba nueva. El sepulcro, la piedra, las vendas, todo cumplía profecías, y al tercer día, ese cuerpo resucitó glorioso. Si el cuerpo no tuviera importancia, Dios no habría orquestado un entierro digno para su Hijo. La sepultura y la resurrección están completamente entrelazadas en el corazón del Evangelio, ¿verdad? Capítulo 4. El cuerpo como semilla. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, compara el cuerpo con una semilla. Cuando muere, se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Enterrar un cuerpo es como sembrar una semilla con la esperanza de que un día brotará transformada, llena de vida y con un nuevo brillo. La cremación rompe ese símbolo porque quita la semilla antes de que crezca. Es como si le dijeran adiós antes de tiempo. ¿No crees? Capítulo 5. ¿Es pecado la cremación? Aquí debemos ser claros. La Biblia no dice literalmente, no quemarás a tus muertos. Pero sí nos muestra un patrón constante. El pueblo de Dios sepultaba a sus difuntos como señal de respeto y esperanza. ¿Entonces es pecado? Podríamos decir que la cremación contradice el modelo bíblico y que puede ser vista como una práctica que no honra plenamente al cuerpo. Ahora bien, debemos ser cuidadosos. Hay casos en los que una persona fue cremado por ignorancia, por limitaciones económicas, o porque su familia tomó esa decisión en contra de su voluntad. Dios es poderoso para resucitar a todos, incluso a los que fueron quemados, a los que murieron en guerras, a los que se perdieron en el mar. La resurrección depende del poder de Dios, no del método de entierro. El pecado está en el corazón. Si alguien elige la cremación por burla, por incredulidad, por desprecio al cuerpo
o por rechazo a la esperanza de la resurrección, ahí sí hay pecado. Pero si alguien lo hizo por necesidad, Dios juzgará con misericordia. Capítulo 6. Razones modernas de la cremación. Hoy, muchas familias recurren a la cremación por tres razones principales. Economía. Cuesta menos que un entierro tradicional. Práctica. Ocupa menos espacio, es más rápida. Cultura. Cada vez más aceptada en la sociedad. Pero aquí debemos preguntarnos, ¿debemos ajustar nuestra fe a la cultura o nuestra cultura a la fe? Como creyentes, debemos elegir siempre lo que más honre a Dios y lo que refleje mejor la esperanza de la resurrección. Capítulo 7. El poder del testimonio. Nuestra decisión sobre qué hacer con el cuerpo también es un mensaje. Cuando elegimos el entierro, estamos testificando que creemos en la resurrección. Estamos sembrando el cuerpo con la fe de que un día se levantará transformado. Ese acto es un testimonio para los que nos sobreviven. Es un recordatorio de que este mundo no es el final, que hay vida después de la muerte, que Cristo ya venció la tumba. Capítulo 8. La esperanza de la resurrección. Aquí está la parte más importante. El Evangelio no es solo sobre cómo vivimos, sino también sobre cómo morimos y lo que nos espera después. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Él fue el primero, las primicias. Nosotros lo seguiremos. Un día, al sonar la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es nuestro destino eterno. Por eso, el entierro se convierte en un símbolo profético de esa esperanza. Al poner un cuerpo en la tierra, estamos proclamando, aquí descansa, pero pronto se levantará. Capítulo 9. Aplicación personal. La pregunta ya no es solo si la cremación es pecado, sino, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Estás honrando tu cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿Estás preparado para la eternidad? La muerte no es el final. Es el inicio de algo mucho más glorioso. Y lo más importante no es si tu cuerpo será enterrado o cremado, sino si tu alma está reconciliada con Dios. Capítulo 10. Llamado a la acción. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo quieres que sea tu legado? ¿Qué mensaje quieres dejar a tu familia cuando llegue tu hora? Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con tus amigos y familiares. Este es un tema que muchos evitan, pero que todos necesitamos entender. Y antes de seguir, quiero invitarte a algo muy importante. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que no solo informan, sino que transforman. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos y déjame tu comentario. Quiero leer tu opinión y orar contigo. La cremación puede parecer práctica, moderna y económica, pero el camino bíblico siempre ha sido el entierro, porque refleja la esperanza de la resurrección. Recuerda, tu cuerpo no es solo polvo, es templo del Espíritu Santo, y aunque un día volverá a la tierra, Dios lo levantará glorificado. La muerte no es derrota, es siembra, y un día, muy pronto, veremos la cosecha gloriosa de la resurrección.